El padrastro entró inesperadamente en mi habitación, y la situación tomó un giro que no veía venir. Yo estaba sentada en la cama, mirando fijamente la pared. El papel tapiz viejo se había despegado en algunas partes, como si también estuviera cansado de sostener el pasado. La habitación estaba en silencio, demasiado silencio para una casa donde normalmente siempre hay ruidos, el televisor encendido, algún objeto cayéndose, pasos en el pasillo. Esa noche mi madre trabajaba en el turno nocturno, así que estaba sola. O al menos eso creía. Mi padrastro llevaba viviendo con nosotras 3 años. Casi no hablábamos. No porque nos odiáramos, sino porque cada uno vivía encerrado en su propio mundo. Él salía temprano a trabajar, regresaba tarde, comía en silencio y se quedaba frente al televisor sin realmente verlo. De él solo sabía cosas simples, no le gustaba el ruido, bebía té fuerte y nunca reía en voz alta. Esa noche yo estaba revisando cuadernos antiguos. Entre ellos había uno con páginas amarillentas y una letra irregular. Era el cuaderno de mi padre. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años. Desde entonces casi nunca lo abría. Pero esa noche algo me atrajo hacia él, como si me llamara desde el pasado. Empecé a leer sus notas, poemas, ideas, planes que nunca llegó a cumplir. Cada palabra parecía abrir una herida y al mismo tiempo acariciarla. En algún momento, dejé de escuchar el mundo exterior. No escuché los pasos. La puerta se abrió sin golpear. Y él entró. Me sobresalté y cerré el cuaderno de golpe, como si me hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Perdón, dijo en voz baja. Pensé que dormías. Se quedó en el umbral, sin avanzar. En sus manos llevaba un sobreviejo. Noté que sus dedos temblaban ligeramente. ¿Ha pasado algo?, pregunté, intentando mantener la calma. Él suspiró profundamente, como alguien que se prepara para lanzarse al agua fría. Hace tiempo que quiero hablar contigo, pero siempre lo he pospuesto. Entró lentamente y se sentó en la silla junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por primera vez noté cuánto cansancio había en él. No un cansancio físico, sino algo más profundo. No es algo fácil, añadió. Y no es solo sobre ti. Extendió el sobre hacia mí. Lo tomé con desconfianza. Sentí que algo importante estaba a punto de cambiar. Dentro había fotografías antiguas. En una de ellas estaba mi madre, mucho más joven, sonriendo como si el mundo aún no la hubiera herido. En otra, un hombre que se parecía demasiado a mi padre. Me quedé helada. ¿De dónde es esto?, susurré. Él se pasó una mano por la cara, como si le pesara cada palabra. Yo conocía a tu padre, dijo finalmente. Éramos amigos. Muy cercanos. La habitación pareció hacerse más pequeña. Lo miré sin poder encajar esa información con el hombre silencioso que veía todos los días en casa. Era como si 2 realidades chocaran dentro de mí. Me pidió algo antes de morir, continuó. Me pidió que, si algún día le pasaba algo, me quedara cerca de ustedes. De ti y de tu madre. No para reemplazarlo, solo para estar. Guardó silencio un momento. Y he fallado en eso. No supe qué sentir. Rabia, confusión, y algo extraño parecido a alivio. Porque de pronto, muchas cosas que no entendía empezaban a tener sentido. El silencio, la distancia, su forma de no intervenir en nuestras vidas. No era indiferencia. Era miedo. Miedo a ocupar un lugar que no le pertenecía. Y no quería interferir, dijo bajando la mirada. Por eso me mantuve lejos. Pero tal vez, lo hice todo mal. Yo miré el cuaderno de mi padre sobre la cama. Y por primera vez, sentí que el pasado y el presente estaban chocando frente a mí. El silencio en la habitación se volvió más pesado después de sus palabras. Yo seguía sosteniendo el sobre, como si en cualquier momento pudiera explotar en mis manos. Las fotografías parecían ya no ser simples recuerdos, sino piezas de un rompecabezas que nunca pedí armar. Él seguía sentado cerca de la ventana, sin mirarme directamente. La luz de la luna le caía sobre el rostro, marcando las líneas de cansancio que antes nunca había notado. Siempre lo vi como alguien distante, casi invisible dentro de la casa. Pero ahora, era diferente. Ahora parecía humano de verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?,
Pregunté por fin. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Él tardó en responder. Porque no sabía cómo, dijo al fin. Porque cada vez que intentaba acercarme, sentía que estaba invadiendo algo que no me pertenecía. Apreté el sobre con más fuerza. Pero viviste con nosotras 3 años. Y aún así me sentí como un extraño, interrumpió en voz baja. Especialmente contigo. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Hubo un silencio largo. Entonces me levanté de la cama y caminé lentamente hacia el escritorio. El cuaderno de mi padre seguía abierto, como si me estuviera esperando. Pasé los dedos por sus páginas amarillentas. Y él escribió mucho sobre ti, dije sin mirarlo. Sentí que se tensaba. ¿Qué escribió? Dudé. No porque no quisiera responder, sino porque no estaba segura de si debía hacerlo. No solo sobre ti, continué. También sobre mamá. Sobre la vida que quería darnos. Él bajó la cabeza. Yo lo conocía antes de todo esto, murmuró. Antes de que tú nacieras. Éramos como hermanos. La palabra hermanos resonó en la habitación como algo lejano, casi imposible de imaginar. Me senté de nuevo en la cama, esta vez más cerca del cuaderno. ¿Y entonces, por qué desapareciste de su vida? Él cerró los ojos un instante. No desaparecí, dijo. La vida nos separó. Decisiones, trabajo, errores, y cuando quise volver a acercarme, ya era tarde. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si creerle del todo. Pero algo en su voz sonaba, sincero. Tu padre era mejor que yo, añadió de repente. Mucho mejor persona. Y cuando murió, me quedé con una promesa que no supe cumplir bien. El aire en la habitación cambió. Ya no era solo incomodidad. Era algo más profundo. Como si el pasado estuviera respirando dentro de la habitación. Me acerqué lentamente al cuaderno otra vez y lo abrí en una página marcada. Había una nota escrita con la letra de mi padre. Si algún día no estoy, no dejes que mi hija esté sola. Pero no intentes reemplazarme. Solo acompáñala. Sentí un escalofrío. Levanté la mirada hacia él. ¿Qué esto está aquí?, dije en voz baja. Él no dijo nada. Solo miró el cuaderno, como si ya conociera esas palabras de memoria. Me lo dijo él mismo, susurró. El día antes de todo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué mi padre confiaba en él? ¿Por qué nunca supe nada de esto? Y lo más importante. ¿Por qué todo había estado oculto durante tanto tiempo? Me levanté de nuevo, esta vez con más firmeza. No entiendo nada de esto, dije. Pero tampoco quiero seguir viviendo en una casa donde nadie habla de nada. Él asintió lentamente. Tienes razón. Se levantó también, pero no se acercó. Mañana es el aniversario de su muerte, dijo después de un momento. Si quieres, podemos ir al cementerio juntos. Tú, tu madre y yo. Lo miré sorprendida. No sonaba como una orden. Era una invitación. Y eso lo cambió todo. Por primera vez, no sentí que me estaban imponiendo algo. Sentí que me estaban dejando elegir. Asentí ligeramente. Está bien, respondí. Él bajó la mirada, como si esa pequeña aceptación fuera más importante de lo que parecía. Gracias, dijo en voz baja. Por escucharme. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y, lo siento, añadió. Por haber estado tan lejos. Luego salió. La puerta se cerró suavemente. Y la habitación ya no se sintió igual. El silencio era distinto. Más ligero. Más real. Yo volví a sentarme en la cama, mirando el cuaderno abierto. Y sin saber por qué, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la habitación cambió. Ya no era ese silencio frío que pesaba sobre los hombros. Ahora era diferente, más suave, como si algo invisible hubiera dejado de presionar el aire. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos sin moverme. El cuaderno de mi padre seguía abierto frente a mí, como si se negara a cerrarse otra vez. Las páginas amarillentas parecían respirar bajo la luz tenue de la lámpara.
Mi mente no dejaba de repetir todo lo que había escuchado. Yo conocía a tu padre. Éramos amigos. Me pidió que estuviera cerca de ustedes. Cada frase chocaba contra la imagen que yo tenía de mi padrastro, un hombre silencioso, distante, casi inexistente dentro de la casa. Pero ahora esa imagen estaba cambiando. Lentamente. Dolorosamente. Pasé los dedos por la última página abierta del cuaderno. Algo me llamó la atención, una nota que no había visto antes. Estaba escrita en un rincón, con una letra más pequeña, como si mi padre no quisiera que se notara demasiado. Si estás leyendo esto, no estás sola. Aunque a veces lo parezca. Sentí un nudo en la garganta. Tragué saliva, pero el nudo no desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras no venían solo del pasado, sino que estaban dirigidas a mí en ese mismo instante. A la mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Mi madre preparaba café sin hablar demasiado. Noté que su rostro estaba cansado, pero no solo por el trabajo. Había algo más, algo que ella también cargaba en silencio. Mi padrastro estaba en la cocina cuando bajé. Por primera vez, no parecía perdido en su propio mundo. Estaba ahí, presente. Mirando su taza, pero consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Nadie habló de inmediato. El aire estaba lleno de palabras no dichas. Finalmente, mi madre rompió el silencio. Hoy vamos al cementerio, dijo simplemente. No preguntó. No explicó. Solo lo dijo. Yo la miré, luego miré a él. Él asintió suavemente. Sí, respondió. Si ustedes quieren. El viaje fue largo y extraño. Nadie puso música. Nadie habló mucho. Solo el sonido del motor y el paso del tiempo. Yo miraba por la ventana, pero no veía realmente el paisaje. Pensaba en mi padre, en su letra, en sus planes que nunca se cumplieron. Y también pensaba en él. En ese hombre que vivió con nosotros 3 años sin realmente ser parte de nosotros, hasta ahora. Cuando llegamos al cementerio, el cielo estaba nublado. No llovía, pero parecía que podría hacerlo en cualquier momento. Caminamos los 3 juntos entre las lápidas. Yo sentía cada paso como si pesara más que el anterior. Finalmente, llegamos. La tumba de mi padre estaba limpia, cuidada. Alguien la había visitado recientemente. Miré a mi padrastro. Él no dijo nada, pero su mirada lo explicó todo. Mi madre colocó unas flores en silencio. Yo me quedé quieta, sin saber qué hacer. Entonces él habló. Era una de las personas más importantes que conocí, dijo suavemente. Y no supe cómo estar a su altura después de su muerte. Su voz no temblaba, pero había algo frágil en ella. Algo real. No vine a reemplazarlo, continuó. Nunca quise eso. Solo, cumplir lo que me pidió. Mi madre lo miró por primera vez directamente. No con distancia. No con frialdad. Sino con algo más humano. Más cansado. Más comprensivo. Sé que lo intentaste, dijo ella en voz baja. Yo los miré a los dos. Y de repente entendí algo que no había entendido en años. Nadie en esta historia era perfecto. Todos estaban intentando sobrevivir a su manera. El viento movió ligeramente las hojas alrededor. Yo di un paso adelante y miré la tumba de mi padre. Ojalá hubieras podido ver todo esto, susurré. No sabía si hablaba con él, o con el presente que estaba frente a mí. Cuando nos giramos para irnos, mi padrastro no caminó delante. Tampoco se quedó atrás. Caminó a nuestro lado. Y por primera vez, no se sintió como un extraño dentro de nuestra historia. Se sintió parte de ella. No como un reemplazo. No como una sombra. Sino como alguien que, a su manera, había estado intentando sostener algo que se había roto mucho antes de que él llegara. Esa noche, cuando regresamos a casa, la puerta se cerró como siempre. Pero algo había cambiado. Ya no era la casa de mi madre. Ya no era la casa con el hombre silencioso. Era simplemente nuestra casa. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo entendimos. La familia no siempre empieza con sangre. A veces empieza con el momento en que decides no irte.